Mónica mina nindoya shotsa ni nashitsendena ko ka no nyachangona no hetsa to katena nonga itina nya itsobanya tatse escuela ni ga kwasin kitwa yana shinandana ni sin escuela comienzan las cotayaya kuinkis konangi shichana za kwasi sabeto kwana ngamenas kotaya tinele ga kwitoya na yana shinandana katsin escuela nyema chiñechon ma Alicia Gregorio Velasco kahana la lama pina ma ina mikya kahala le fue azom matiko kyumi nemi ko ay lale lampima la pina mahaila. Cualitonaltzintli neno toca Gilberta Mendoza Salazar Huano nitlacat ompa huehcatlali Cuitlapantipeme se itoca Tenson nisiwa Huilota huanicone itoca Panhuehue no caltipe itoca Tempixquistla campa techcuatequilisamatlaliah itoca Cuatlatlac iuan toweyi caltipe itoca Cuitlaxcuapan uan neh nitlahtoua nahuatl. Vame ayesha pislik ans viniketik keremetik chieletik ish ayonon chaosh palta toholik tejone hahbil María López Guzmán hachemonta talum tenejapa tabaislumilel Chiapas te ish ayonon chaosh palta batikoptik tetzeltal. El 10% de la población en México, es decir, 12 millones de mexicanos, se reconocen como provenientes de un pueblo indígena. De esta cifra, 51% son mujeres. En México, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI. Las mujeres indígenas no están exentas de esta violencia de género. Se estima que un 59% de las mujeres indígenas pues, han experimentado algún tipo de violencia. Estas violencias pues, sumadas que son económicas, físicas, sexuales, patrimoniales, laborales. Sin embargo, la violencia en contra de las mujeres indígenas tiene una particularidad. Las mujeres indígenas viven mayor vulnerabilidad, se le vulnera más. Sí hay una triple discriminación como la cual se señala, ¿no? Esta discriminación que tiene que ver, la primera, pues, por ser mujer, ¿no? Esta cuestión de género, pues por ser indígena, que tiene que ver esto, la carga histórica que determina ser de cierta manera una identidad, y bueno, la tercera por ser pobre. Pero ¿en qué sentido se dice por ser pobre? Es porque esta población se ha quedado en estos territorios explotados y empobrecidos. Por lo tanto, el que la mayoría de las mujeres viva en este contexto de territorios empobrecidos, por supuesto que les genera otras desigualdades. La discriminación hacia las mujeres en general y en particular hacia las mujeres indígenas es estructural e histórica. ¿En qué consiste esta violencia estructural? Es decir, hay un sistema emanado mediante estas instituciones, esta estructura en el cual en sus formas, en sus mecanismos, no contemplan para nada la forma de vivir, la forma del pensamiento, la lengua, todas estas cuestiones propias de estos pueblos. En México existen 68 pueblos indígenas, cada uno con una lengua propia, y más de 365 variantes lingüísticas, todas reconocidas en la Constitución Política de México. Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, revelan que una cuarta parte de la población indígena ha sufrido discriminación principalmente en espacios públicos, como la escuela y espacios de trabajo. Tenía 11 años cuando salí de la comunidad. Lo único que conocía era mi comunidad. No me imaginaba justamente a la Ciudad de México como lo que es. Llegué con una familia que me dio techo a cambio de hacer la limpieza de su casa por las mañanas y por las tardes me iba
a estudiar la secundaria, ¿no? Entonces, de principio, pues, venía justamente, pues, a estudiar la secundaria, ¿no? Para seguir. El hecho de ser como oaxaqueña, el tener las trenzas, ocasionaba molestia para mis compañeros de clases, ¿no? Me amarraban del asiento de mi butaca con mis trenzas, ¿no? El ser morena, el hablar curioso. Entonces todo eso, al punto de que el apodo que me daban era India o Oaxaca. Hoy a la distancia sé que eso se llama discriminación. Decidí venir aquí a la Ciudad de México, pues porque yo quería seguir estudiando. Sí me costó muchísimo trabajo porque me inscribí a la secundaria. Bueno, me inscribieron a la secundaria, entonces yo te digo, todavía no sabía hablar, solamente sabía decir sí y sabía decir no. Y entonces, pero pues yo creo que justo por las ganas que yo tenía de querer seguir estudiando, pues soporté como todo no sé si llamarlo el maltrato de mis compañeros, porque literalmente ellos me echaban pintura cuando me tocaba pintura, o sea, hacer cosas con pintura en clase, me pegaban chicle en el cabello, me decían India bajada del cerro, me decían como cosas muy feas, ¿no? Y entonces, pues yo nada más me ponía a llorar o no enfrente de ellos cuando salía de la escuela, ¿no? En algún momento quise concursar a un posgrado. Se supone que era un posgrado o con ciertas líneas para que tengamos mejores oportunidades los de la población indígena, mal llamados indígenas. Me hacen la entrevista, saben que soy mamá, que tenía 2 años en ese entonces mi hija mayor, y me dicen que qué iba a hacer con mi hija. Y aparte, como soy mamá soltera, yo no sé si es una pregunta que se le plantea a los hombres, por ejemplo. Por el hecho de ser indígena, sí. Muchas veces hasta en el mismo trabajo me han dicho no sabe, no lo puede hacer, lo desconoce, es indígena, no le des eso, dale a otra persona. Es que creo que todavía vivimos en un país muy discriminadora, muy racista, por el hecho de ser hablante de una lengua y por venir de una comunidad. La gente no te da como esa oportunidad. Discriminación y violencia no son sinónimos, son dos cosas diferentes, pero definitivamente son muy relacionadas, ¿no? Y efectivamente, la discriminación, toda forma de discriminación, es verdad, es una forma de violencia. La discriminación a las mujeres indígenas es una forma de violencia de género, por supuesto. Pero no solo es discriminación. Las mujeres indígenas también viven violencia de género en distintos ámbitos. Recuerdo que en una ocasión estaba formada en los camiones de RTP en el paradero de Santa Marta, y 2 muchachos pasaron y pues me querían agarrar las pompis. Entonces yo me hice a un lado. Y cuando subimos al camión, me siento, los muchachos enojados me insultaron porque pues no lo dejé. O sea, que las indias venimos a obedecer, ajá, a dejarnos. Ajá. Entonces, pues te intimidan. ¿Qué les pude decir? Nada, solo agaché la mirada. Llegó a la comunidad un profesor diciendo que él nos iba a enseñar a ser buenas esposas. Entonces nos pedía que nos como una especie de, al momento de cargarnos él, que le abriéramos las piernas para que él nos pudiera cargar. Pero como manoseándonos, tenía 8 o 9 años, no fui la única. Llegué llorando a la casa, mi papá no estaba, tenía un cargo, y
Mi mamá cuando me ve llorando me dice, llora, ¿tú qué traes? ¿No? En mazateco le digo, pues es que el maestro me dijo que él era mi caballo blanco y que me iba a enseñar a ser buena esposa. En las comunidades y pueblos indígenas, así como en cualquier cultura del mundo, existen usos y costumbres, además de roles de género particulares de un contexto. Las violencias, que sabemos que la violencia no es exclusiva de una cultura, es decir, no significa que porque los pueblos indígenas se encuentren en situaciones efectivamente las que ya comentamos, significa que sean las más violentas o los más bárbaros, ¿no? Sabemos que la violencia se encuentra en todos los espacios, ¿no? Desde hasta países de primer mundo donde se encuentra todavía, las mujeres nos encontramos luchando con ciertas desigualdades de género. Sin embargo, tenemos que ser muy claras que también existen ciertas cuestiones de prejuicio de género al interior de las comunidades. ¿Qué quiere decir? Ha habido roles marcados históricamente, ¿no? Costumbres y tradiciones que se han perpetuado de alguna manera. Por supuesto que nosotras sabemos que ninguna tradición histórica nos dice que maltratar a una mujer es una costumbre y una tradición. Por supuesto que no. Aquí el tema es contextualizar. Hay comunidades y pueblos en donde no existe la palabra para nombrar a la violencia de género. Es un concepto más occidentalizado, ¿no? O sea, el término machista en mi lengua no lo hay. No, yo lo vería así como abusos. Utzinel. Y la palabra utzinel se da en todos los contextos. En mi familia no se da eso, no. O sea, con mi familia, por ejemplo, yo parto de eso, de mi familia, abuelos maternos, porque siempre le han dado lugar tanto al hombre y a la mujer, a mis tíos y a mis tías, ¿no? Y siempre mis abuelos le enseñaron que tienen que de alguna forma buscar como esa pertinencia a base de lucha, a base de trabajo. Mi familia se dedica a hacer blusas bordadas, trajes regionales, se puede decir, ropa típica. Entonces ahí mi papá casi siempre colabora, ¿no? Para cortar el cuello, para cortar la tela, para mezclar como los colores, ¿no? O sea, todos trabajamos en equipo y se colabora, ¿no? Al igual las mujeres también hacen el trabajo de campo, a lo mejor no de la misma manera que los hombres, ¿no? Quizás los hombres hacen como los trabajos como más fuerte, el de ir, el de quemar la tierra, o sea, pero las mujeres también a final de cuentas participan en ello. Sí hay como más el trabajo colaborativo, equitativo. Pero también existen comunidades en donde sí se registran violencias hacia la mujer. Pues nosotros decimos Kikokokoa Siwame, eso quiere decir lastiman a las mujeres. O sea, no en todas las comunidades es así. Yo termino la primaria, pues migro a la ciudad, porque en el pueblo nuestros papás tienen otro pensamiento, que tú debes de quedarte en tu comunidad a esperar a casarte, a que alguien pida tu mano y se case. Y no tienes derecho a estudiar porque pues eres mujer. Las mujeres no estudian, solo los hombres. Los hombres llegaban, o los maridos llegaban, tomados o no tomados, la mujer tenía que obedecer. Si yo te digo quiero mis tortillas calientes, me las haces ahorita. O la mujer tenía que estar agachada cuando iba a la plaza. Porque pues si levanta tantito la mirada es que ya quiere decir que ya está ahí coqueteando con otra persona. Esta práctica de sentirse completo a partir de que tienes pareja, te hayas casado por la ley que te hayas casado, ¿no? Pero tú empiezas a tener como un peso de eres un ser completo, eres un ser que ya se te toma en cuenta para cuestiones de la vida de la comunidad, de la vida pública, política de la comunidad, a partir de que te contraes matrimonio, ¿no? De alguna manera, entre que te excluyen y te incluyen en la participación colectiva, como las asambleas, las faenas, resuélvelo como puedas.
tanto lo he sufrido dentro de la comunidad mazateca, como en este espacio de pueblos originarios, pero también en espacios de la sociedad hispanohablante, ¿no? Yo, para mi familia, fracasé, fracasé porque yo no quise vivir, más bien no quise vivir con una persona que casi, el papá de mis hijos, que casi duramos 10 años, ajá, pero igual sufrí violencia física y moral. Digamos es como vergüenza, ajá, como tú no vales porque tú fracasaste en tu matrimonio. Mi papá poco a poco va como aceptando, porque yo le platico, papá, voy a salir a trabajar como perito, ya le platico que es un perito, que es traductor, que es un intérprete. Ajá, entonces poco a poco va aceptando y pues vive conmigo y él ve que yo salgo y llego, soy responsable con mis hijos. Digo, no, papá, yo no quise vivir esa violencia que hay en nuestra comunidad. Le digo, mire, mi hermana sí se casó, vive con su esposo, pero no es feliz porque ve que yo salgo. Cuando vivió mi abuelito paterno, ajá, mi mamá decía, como tú dices, para entonces había equidad de género. Mi mamá decía que había equidad de género porque así como trabajaban los hombres, las mujeres, y las mujeres eran respetadas. Cada pueblo indígena cuenta con su propio sistema de justicia y un concepto propio de justicia. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres indígenas enfrentan obstáculos en el acceso a la justicia, pues al buscarla se encuentran con dos sistemas, el de su comunidad y el sistema de justicia estatal. De acuerdo con la Red Nacional de Abogadas Indígenas, un gran porcentaje de las autoridades comunitarias desconocen los conceptos de violencia de género, tal y como se tratan en el sistema de justicia estatal. Sin embargo, sí se habla de un maltrato a la mujer, pero bajo otra concepción. Cuando una mujer indígena busca justicia en el sistema estatal, también se enfrenta a problemas como prejuicios y maltrato de las autoridades. Como perito he conocido muchos casos. Uh-huh. Y hay muchos comentarios en los que se dice, por ejemplo, en el contexto urbano, ay señora, pues tiene que obedecer. Uh-huh. Ay señora, pues es que, pues ¿qué hizo? Por eso le pegó. Y te intimidan. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a las autoridades, me dijeron, señora, piénselo bien. ¿Y sabe lo que implica si usted quiere meter a la cárcel a su esposo? Hemos tenido ejemplos donde el propio juez, ¿no? Ha sido quien inclusive en la pensión alimenticia le saca la cuenta a la señora y le dice, bueno, pues ¿para qué quieres tanto dinero? Solo con esto te alcanza. Cuando no se coloca como un árbitro, sino se coloca como parte, ¿no? Además, en ambos sistemas falta nombrar a cada uno de los casos. Sí, efectivamente, no hay datos desagregados, ¿no? De cuántas mujeres indígenas son las que denuncian en estos sistemas, sobre todo estatales, que es donde llevan como todos estos registros y son los únicos que se ocupan para estos índices de evaluación nacional. No dicen cuántas son de mujeres indígenas, afromexicanas, cuántas mujeres son trans, cuántas mujeres son lesbianas, cuántas, ¿no? Como toda esta desagregación, no existe estos datos, eso no permite hacer también políticas públicas importantes y específicas. Esta falta de ver al sujeto, a la sujeta de derechos con su especificidad, es una de las razones que abonan a esta discriminación estructural. Nosotros no tendríamos que preocupar, no nos tendría que cuestionar ni un sistema, no nos tendría que cuestionar ninguna gente, decir, ¿por qué te vas al sistema comunitario o por qué te vas al sistema estatal? Más bien,
Los sistemas tendrían que estar preparados y la mujer indígena tendría todo el derecho de elegir el sistema que quiere, sintiéndose con toda la libertad y sabiendo que va a ser garante de derecho en cualquiera de los dos sistemas de justicia, porque nuestra justicia no tiene que estar condicionada a nuestra identidad ni a nuestra condición de género. Las mujeres indígenas también luchan por sus derechos y son ellas quienes desde sus propias culturas y comunidades se están replanteando los diversos roles que juegan en cada una de sus sociedades. También las sociedades indígenas han empezado a repensarse y las mujeres indígenas lo hemos hecho desde nuestra propia cultura. Esta deidad femenina se me hace como que justamente es ese símbolo que necesitamos recuperar en la memoria colectiva para poder ser como buscar más una balanza de cómo vivir las cosas y cómo aprender a resolver sin tener que caer como en estos extremos, ¿no? Ustedes hombres para acá, mujeres por acá. No, somos complementos. Decir que tengo que tener como ese otro concepto de vida, de cultura y sobre todo la lengua. El ser mujer indígena pues nos lleva a tener como diferentes roles que de alguna forma es como una lucha constante y que a lo mejor la sociedad misma no lo reconoce como tal. Yo les invito a todas las mujeres indígenas y no indígenas a que nos juntemos, a que dialoguemos, hay que compartir ese conocimiento tanto de la comunidad como en el contexto urbano. Nosotras como mujeres indígenas aprendemos mucho del contexto urbano también, y también nosotras como mujeres indígenas queremos compartir los conocimientos que hemos adquirido de nuestros ancestros. Queremos compartir esa otra cosmovisión que tenemos para podérselos transmitir a las nuevas generaciones y que esas otras mujeres que vienen pues conozcan sus derechos. Pues que la no de nga ki alwazo la so le na la no na ne le pas ma ta les ma la no na